copian, por ejemplo, el modelo trae moneda en dólares y así la dejan, ¿verdad? Y estamos en quetzales, cuestiones como eso. Los capítulos quedarían de esta manera y lamentablemente no puedo revisar y revisar. Yo ya les di una orientación general y no puedo volver a revisar. Ustedes me enviaron todavía unos al correo, pero yo no puedo revisar porque realmente son 4 o 5 correos enviados y cada uno tiene 5 o 10 y es demasiado, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces tenemos aquí, lo siento, Osman. Tenemos aquí, para iniciar, otro tema es que quise mejor cambiar porque la idea era que en el planteamiento de sus propuestas, en el formato anterior, ustedes me dieran los lineamientos que iban a utilizar y yo solo le digo, sí, aprobado el televiaje, porque yo no les voy a enseñar a hacer propuestas, porque ustedes se supone que ya las saben hacer en sus diferentes cursos que han recibido. Yo no les voy a enseñar a hacer un análisis financiero porque eso lo ven en finanzas, no les voy a enseñar a hacer un plan de eventos porque eso lo ven en marketing. Lamentablemente sí hay cursos con marketing que hasta ahora los están empezando a ver, pero en el curso principal es hacer el diagnóstico, reacción y estilo en la reacción de informes. Obviamente que vayan las propuestas, ¿verdad? Entonces, tenemos acá cómo debería integrar en el capítulo 4 que ustedes y decir qué más puedo colocar en mi propuesta, ¿verdad? Siempre recordarles que el capítulo, esto es para que ustedes lo apliquen a todos, no solo este capítulo, porque de repente me corrigen una parte y todos los demás vienen con los mismos errores, ¿verdad? Todos los inicios de capítulo van en página anversa, ¿verdad? Ya iría el numerito que a lo mejor es 35, supónganse, ¿verdad? Entonces, licenciada, perdone. ¿Sí? Antes de que se me olvide. El capítulo 4 dice propuestas y ya la descripción se representan las estrategias para contribuir. ¿No sería que después de la palabra propuestas va un párrafo en donde se describe a qué se va a referir el capítulo? Porque propuestas y estrategias es algo muy diferente. Las propuestas tienen estrategias. Las propuestas son las que planteamos y las estrategias son las formas de cómo vamos a cumplir lo que planteamos. Las estrategias, sí, lo que pasa es que la propuesta está constituida por estrategias para cumplir lo que están proponiendo, ¿verdad? Entonces, para no repetir, lo que pasa es que aquí no vamos a colocar, a continuación se presentan propuestas que contienen estrategias. Es lo mismo, ¿verdad? Pero, para que ustedes, de hecho, esto es solo mi desarrollo, ¿verdad? Ustedes no tienen que poner eso, ustedes van a establecer su inspiración, ¿verdad? Yo aquí solo estoy como indicando y recordándoles que siempre tiene que haber un párrafo de introducción. Usted puede colocar lo que considere más conveniente en su párrafo. Entonces, repito, aquí iría el contenido, el párrafo introductorio, ¿verdad? Siempre les recuerdo que no se les olvide ese párrafo introductorio, porque la mayoría de inicios de capítulos tú los tienes en el párrafo introductorio y aquí sí tiene que indicar. Si no es correcto esto, pues de todas maneras esto no lo tienen que poner porque es lo que yo estoy colocando, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que darle introducción a ese capítulo y agregar el contenido que les parezca conveniente. Luego nos vamos con el 4.1 y aquí, esto es un ejemplo, ¿verdad? Esto es un ejemplo, no es lo que tienen que ustedes que desarrollar. Para que se vea más concreto de lo que les trasladé, ahí solo dice el nombre de la propuesta, entonces ya ustedes ven que se llama Programa de Control de Calidad. Aquí la recomendación especial es que por favor esos nombres de las propuestas, yo me tomé el tiempo para el tiempo que debía y que debo hacer, ¿verdad? Porque esa es parte de mi trabajo, para platicar con cada uno de ustedes y decirles cuál es el nombre completo. Por ejemplo, si en el caso de algunos decía control de calidad. Bueno, mire, eso es una
una estrategia muy completa y entonces no se llama solo control de calidad. Por favor, anote programa de control de calidad o sistema de control de calidad. De acuerdo al contenido de lo que me presentaba, yo les estoy indicando acá aquí. Si lamentablemente no estuvieron, si se fue el volumen, pues nunca me indicaron, ¿verdad? Entonces yo se los indiqué. Entonces a mí se me parecería un poco incómodo tener que estar repitiendo y diciendo lo mismo. De hecho, en una de las que revisé venía otra vez con el nombre incorrecto, inadecuado. Y tienen que ser estrategias muy formales. Por ejemplo, cuando es algo no formal, se establece, por ejemplo, consejos para desarrollar control de calidad. Y eso no es formal. La palabra consejos, la palabra recomendaciones para desarrollar un plan de ventas, por ejemplo. No, aquí nosotros vamos a establecer la estrategia tal y como es, una propuesta tal y como técnicamente en cuestiones administrativas, en cuestiones de negocios, en cuestiones de nuestra profesión se establece. Y lo correcto es entonces programa de control de calidad. Aquí les estoy indicando definir. Esa definición tiene que ser una interpretación con sus propias palabras porque solamente en el capítulo 1 se establece marco teórico o revisión bibliográfica. Aquí tiene que ser una interpretación de lo que nosotros comprendemos por control de calidad, ¿no? No un copy-paste. Luego, pues aquí tendríamos que basarnos con una entradita, a ver si se recuerdan cómo están los párrafos. Y entonces nos vamos a ya la justificación. Y establecemos de qué se trata. No le pongan atención al contenido solo para que tenga para que vean que podemos, que debemos llevar ahí o colocar, ¿verdad? La forma de verificar. Aquí cuando dice lograr, ya es un objetivo. Entonces, su fin principal, ¿no? Es que los productos lleguen al mercado sean 100% de calidad. Estaba ahí, producto de calidad con producto de calidad. De esta manera podemos agregar, cada emprendedor o cada negocio, no necesitamos mencionar emprendedor en cada momento. Cada negocio garantice. ¿Ah? Producto que necesita y su satisfacción. Eso es lo que nosotros buscamos. Cuando nosotros verificamos la calidad, buscamos que el cliente reciba lo que necesita y que esté satisfecho y por supuesto que regrese a comprar, ¿verdad? La justificación en este caso, como no es una justificación de introducción de un documento, sino de un tema, no necesita ser muy extensa. Luego nos vamos con los objetivos. Los objetivos son los fines que se pretenden alcanzar. Siempre lleva párrafo de introducción. ¿Me escuchan recortado? Bueno, voy a salir. Me voy a volver a ingresar porque puede ser un error aquí de conexión. Por favor, no me escuchen y si no me paso al teléfono. Si me escuchan mejor y si de nuevo se vuelve a entrecortar, me comunica. Licenciada, buen día. Por el momento se escucha mejor, licenciada. Muy bien, muchas gracias, Leonel. Bueno, voy a estar aquí con... Más. Bueno, debe ser medio, le escuchamos, le cuento. Pero es la situación en general que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, gracias y vamos a continuar, ¿verdad? Les decía que los objetivos
son los siguientes, el 4.13. Aquí cambiaría, claro, ¿verdad? Que si yo soy la número 3, la propuesta número 3, entonces en su entrega individual van a colocar aquí 4.3 de una vez, ¿verdad? Obviamos el 4.1, 4.2. Y establecen o, para que no se confundan, ¿verdad? Pueden colocar 4.1, plan de recursos humanos, por ejemplo, estuviera 4.2, plan de ventas, es de marketing, 4.3, el programa de control de calidad, porque sería por el orden que estamos manejando, ¿verdad? Y 4.4, análisis financiero, creo que era o herramientas de análisis financiero, ¿verdad? Y acá ya solo establecen su 4.3, que es este mismo programa. Esta vez para la entrega individual. Para la entrega individual, entonces ya con su misma numeración para que cuando lo peguen directamente no les dé problema, ¿verdad? No tengan ningún problema y entonces así tendría que ir porque sus compañeros van anteriormente. Y ya establecen su plan de control de calidad y aquí sería 432, 433, etc. Los fines que pretende alcanzar el programa de control de calidad son los siguientes. Objetivo general, garantizar que el producto, etcétera, ¿verdad? Todo el contenido de su objetivo. Traten de que los objetivos no sean tan extensos, porque el objetivo general es como la meta principal que desea de tener la propuesta, pero cada uno de los elementos que va a alcanzar esa propuesta va en los objetivos específicos. Para eso son los objetivos específicos, ¿verdad? Porque a veces anotan acá y que tenga eficiencia de sistemas, que tenga procedimientos correctos y que no hayan fallas. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Dice sin fallas. Y entonces aquí disminuir las fallas. Entonces ya no es necesario. Garantizar que el producto sea de mejor calidad al salir del mercado para evitar, no. Con el fin ya teníamos con el fin, ¿verdad? Con lo podemos poner, garantizar que el producto sea de la momento y con ello lograr fidelización de clientes. No es fidelización, sino que los clientes, pues sí, ¿verdad? Que los clientes regresen y que ellos encuentren que mi producto es el mejor, no tiene inconvenientes y por eso regresan a comprarme, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Y aquí están los objetivos. ¿Qué quiero hacer? Eficiencia, optimizar y disminuir las fallas. ¿Cuáles son las acciones que va a tener esta propuesta? ¿Cuáles son las acciones de la propuesta? Para implementar un control de calidad se requiere las fases siguientes. Inicialmente, lo ideal es que se describa en párrafos, jóvenes, porque cuando ustedes estén haciendo sus trabajos de gradación, les van a pedir que cada acción se vaya en párrafos y no empecemos a hacer separaciones de A, B, C, sino párrafos. Inicialmente deben definirse los procesos de cada producto o servicio, determinando el inicio, la fase intermedia y los elementos que requiere y que eso sea que los recursos estén disponibles para poder elaborar, ¿verdad? Todos los aspectos de fabricación. Perdón. Eso, ¿verdad? A continuación, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer primero? Obviamente saber cómo se hace un programa de calidad, ¿verdad? A continuación se establecen los estándares, puedo ponerle estándares o indicadores de calidad, ¿verdad?
voy a poner en español, tiene que ser en español, ¿verdad? Están los estándares o indicadores de calidad a requerir, los cuales pueden ser, y establecemos cuáles pueden ser. Vamos indicando cuáles son. Y podemos poner aquí, posterior a los estándares, se debe verificar el cumplimiento del proceso a través de qué. Si yo voy a crear o voy a diseñar alguna tabla para poder hacer un checklist, por ejemplo, entonces aquí puedo crear la tabla número 30 y no sé cuánto, porque recuerden que previo están las 22 y pico. Este número puede ser tentativo porque cuando lo integren ustedes van a tener varios, ¿verdad? Entonces puede ser tentativo, lo pueden dejar 00. Cuando presenten individualmente, ya en la integración ya le ponen el correlativo que les corresponde. Entonces ya establecemos un modelo, no necesariamente, bueno, aquí lo que tienen que hacer no lo pueden aplicar porque no están en la fabricación del producto para ver si lo va a cumplir o no, ¿verdad? Entonces en este caso el modelo completo. Y establecen aquí, por ejemplo, indicadores, los estándares, ¿verdad? Cumplimientos y no una como la que les había dejado yo en el modelo anterior, pero para que vieran cómo sale, de dónde ya crean la tabla ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tiene que tener un borde inferior, un borde superior, el contenido de los indicadores, por ejemplo, color naranja, iris, pues, no sé la combinación de colores, ¿verdad? Pero digamos que sí se llame. Lo otro sería alto del envase de 5 centímetros, no sé ni qué estoy haciendo, pero es para que ustedes tienen y definan cuáles son algunos ejemplos de indicadores, ¿verdad? Recuerden también que el contenido de las tablas es de 10 centímetros y por último, llenado de 5 ml. Y entonces luego establecemos. Ustedes tendrán su forma adecuada de hacer las tablas. Licenciada, disculpe, con una consulta. Sí. Cuando, digamos, yo mis herramientas estoy trabajando la gráfica de Gandhi, el diagrama de flujo. Digamos, esas no, igual no tienen que ir llenas, solo el modelo. Así es. Ah, ok, Así gracias. Es. Solo establecer, hay procesos que son muy básicos, entonces se puede establecer algunos puntos específicos, por ejemplo, el inicio, el final y el proceso que es el empaque, cuestiones así, ¿verdad? Para que sí se midan todos esos elementos. O puede basarlo, por ejemplo, acá, ejemplo de criterios para llenado de un jugo. Por ejemplo, o sea, solo hay que establecer bien qué estamos indicando y lo pueden hacer. Esto no es limitado, es abierto y por eso yo no hago mucho, miren, esto lo tienen que hacer así, porque entonces vienen todos iguales. Y aquí se vale la creatividad, pero más que la creatividad, la aplicación de los conocimientos diversos, de lo que ustedes han visto y de lo que deben conocer. Por ejemplo, yo les digo, antes de desarrollar un programa de control de calidad, yo no me arriesgaría a basarme únicamente en lo que he visto en los cursos. Yo debo indagar, voy a ver un libro, en primer lugar, sobre el control de calidad y sus aspectos básicos. Voy a ver un modelo, un ejemplo de un plan o un programa de control de calidad
calidad ya diseñado. Puedo ver 2 o 3 ejemplos más, voy a ver un artículo relacionado a las tendencias del control de calidad hoy día y luego ya establezco lo que, para que aquí diga elaboración propia, ¿verdad? Porque si yo lo voy a copiar de internet, no es elaboración propia. Pero sí es válido aplicar o solo el modelo o un criterio, por ejemplo, en el caso suyo, puede establecer proceso para la elaboración de una camisa, por ejemplo. ¿Qué no podría poner? Proceso para la elaboración de una computadora, porque nuestros emprendedores no están haciendo computadoras, ¿verdad? Okay. Gracias, licenciada. Sí, fíjese que yo había puesto, digamos, en el diagrama de flujo un ejemplo de una figura. No sé si está bien o yo lo elaboro. Tiene que establecerlo, sí, tiene que elaborarlo. Okay, yo les puse una figura. Licenciada. Ajá. Yo anoté una figura, pero para que vieran el dibujo, ¿verdad? Pero si es un proceso, no vamos a encontrar uno que se adecue exactamente. Y si vamos a colocar una figura como la que yo dejé en el ejemplo, no les dice nada, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes encuentran algo así en el libro, no les va a decir nada. O en un artículo que están leyendo, no dice nada. Bueno, entonces aquí vamos a establecer las acciones. Yo sí quiero que tengan en cuenta, y lo voy a poner en pero no decir que son pasos, fases, lineamientos, procesos, incluso puede ser, ¿verdad? Que deben desarrollar los emprendedores para poder aplicar su programa de control de calidad. Esto es como la guía de lo que yo, ¿qué tengo que poner ahí? Esto, ¿verdad? Los pasos necesarios para que alguien que no conozca técnicamente un control de calidad lo pueda hacer. Y aquí me atrevo a decir que incluso nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque usted va a decir, para hacer un control de calidad hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces es importante que lo apliquen. Es importante que ustedes conozcan y que se vea como un aprendizaje, ¿verdad? No solo que lo estén haciendo por hacer, sino que a partir de ahora ustedes puedan decir, yo puedo hacer un control de calidad, ya sea en mi propia empresa, en mi emprendimiento, puedo dar una recomendación o una asesoría de cómo hacer un control de calidad para una elaboración de un producto o para una prestación de un servicio, porque recuerden que también se vale basarse en un servicio. Luego, el último tema es las herramientas de control. Entonces, siempre con la introducción para verificar la verificación del cumplimiento de la propuesta se establecen las siguientes medidas, ¿verdad? Y aquí ya, perdón. Aquí ya venimos y creamos cuáles van a ser los mecanismos para poder controlar. Esto aquí lo adaptamos del trabajo de unos chicos que ya estaban desarrollando su propuesta y ellos me decían, miren, el servicio postventa, porque entonces nosotros ya nos centramos en contactarlos y preguntarles y les vamos a dar seguimiento, ¿verdad? A eso, ofrecer seguimiento a apoyo. Ok, ¿y cómo vamos a hacer ese servicio postventa? Pues lo vamos a hacer él me dijo que era una llamada, ¿verdad? Entonces vamos a crear de nuevo la tabla, no sé qué número, para establecer allí las preguntas de seguimiento. Insisto que para poder saber qué incluir en cada una de las cuestiones, yo debo conocer muy bien mi propuesta. Y mire, pero ahí en el control de calidad no habla nada de un servicio postventa. Bueno, aquí lo que está haciendo ya este joven es integrar sus conocimientos, porque sabe que el servicio postventa es una estrategia de marketing, pero que le puede servir para medir su control de calidad, ¿verdad? Y entonces aquí ya va a crear sus preguntas, ¿verdad? Entonces, el sabor, el jugo, fue el de su gusto, ¿verdad? Podemos preguntar de
Justo hay que elaborarlas bien, ¿verdad? Hay que definirlas bien. Recuérdense que aquí esto pues necesita inversión de tiempo. Por eso les estoy dando también más tiempo, ¿verdad? No para que le entreguen hoy, sino que lo que... Y aquí puedo crear 2 o 3, perdonen, pero ahorita no se me ocurre ninguna. Y puedo crear más, y ya vamos viendo otra vez la tabla, otra vez, por las respectivas normas, ¿verdad? No solo en los otros capítulos que ya ustedes tenían, 9 u 8, no me acuerdo, sino en todos, y ustedes ya le tienen que dar. Y el otro es el seguimiento postventa, ofrecer el seguimiento al producto. Por ejemplo, aquí puede ser a través de cambios, devoluciones, pero no solo así indicados, sino para cumplir con la calidad y satisfacción del cliente, se tomarán algunas medidas en caso de productos no que no cumplan con la calidad, tales como cambio de devoluciones o descuentos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ahí se van a establecer cuáles son las acciones que pueden hacer. Si yo solo le dejo a mi emprendedor seguimiento de productos postventa, ofrecer un seguimiento al producto ya estando en el mercado, ¿cuál es ese seguimiento? Lo dejo igual. Entonces yo tengo que establecer cuáles son esas acciones que se deben tomar, esas proposiciones de valor que debe ofrecer el seguimiento postventa, ¿verdad? Y aquí estaba otro ejemplo, ¿verdad? De que estableciéramos un checklist de control de calidad, o era el que iba allá, no hay problema, ¿verdad? Y así van a ir integradas las diferentes propuestas. Y aquí este joven lo tenía ABC, no es correcto, y no tendría, o sea, no le quita valor, pero lamentablemente en la redacción de informes que les van a pedir en EPS y en trabajos de grabación va descrito. Por eso yo les pedía, mire sus acciones identificadas, porque es más fácil empezar a identificarlas y después describirlas, ¿verdad? Entonces aquí eran definición de procesos, este joven había definido definición de procesos, establecimiento de estándares y luego verificación del cumplimiento. Esas eran sus 3 acciones. Muy bien. Ahora desarrollen los párrafos, o sea, lo que ustedes tienen como A, B, C en sus acciones. Ahora lo que tienen que hacer es desarrollar los párrafos que contengan información lo más completa posible, no copiar un libro, ¿verdad? No copiar todo un programa, no, sino ideas claras, precisas, completas y concretas que le ayuden al emprendedor a establecer los procesos, los estándares y verificar el cumplimiento. Por ejemplo, con el cumplimiento, pues que tenga su medición ahí, que se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y si no se hace, ¿qué se debe hacer? Se retira del producto terminado y qué otras acciones se puedan elaborar. Recuerden que no todo lo podemos solucionar con capacitación. Por ahí hablan talleres, talleres y talleres. No, para implementar un control de calidad, no, una recomendación no es un taller, ¿verdad? No es un taller. Obviamente todo esto se tiene que trasladar, se le va a dar la información a los colaboradores, pero eso sería la última fase. Aquí el trabajo de ustedes es diseñar este programa. Ya de enseñarles el paso se encarga el ingeniero de planta, les enseña a trabajar o nos van a llamar a nosotros, pero si nosotros fuéramos asesores, todos esos asesores que tienen en el gobierno, este es el trabajo, ¿verdad? Diseñar los lineamientos para que eso se lleve a cabo. Entonces de eso se trata, hacer una propuesta. De eso se trata, hacer una propuesta, de establecer los pasos, las fases, los lineamientos completos para poder aplicar. Y entonces, ¿en cuántas páginas? No hay un mínimo. Yo no le voy a decir, mire, son 5, son 10. Depende del contenido. Pero vamos a manejar, ¿verdad? Vamos a manejar un promedio de... ¿Cuántos tiene? Si yo estoy estableciendo la justificación, que aquí puede ir un poquito más, aquí puede establecer su definición, la justificación, los objetivos que están completos. Aquí las acciones están cortas, ¿verdad? Están súper resumidas. Puede incluir más, de hecho no solo son 3 pasos, podemos incluir muchos más pasos, dependiendo de la propuesta.
Estamos hablando entre 5 y 6 páginas para cada propuesta. Un promedio de 6, ¿verdad? Un promedio de 6 páginas para cada propuesta. Y de esa manera, pues yo creo que tienen más claro el contenido que tienen que incluir en sus propuestas, pero sí, espero yo, ¿verdad? Si no, digan ustedes si eso es así o se les complica más. De todas maneras, aquí la ventaja es que ya están haciendo su capítulo 4. ¿Verdad? Aquí ya están complementando ustedes su capítulo 4 y al final lo único que tienen que hacer es unir todas las propuestas y establecerlo. Siempre las normas, por favor, se supone que cada quien va a aplicar aquí sus normas porque es contenido de la evaluación, tanto el contenido de la propuesta como sus normas. Y si no las tienen, yo les voy a indicar, ¿verdad? Sus normas y al final, recuérdense que la entrega del documento final, si las normas no están aplicadas, es el descuento para ustedes, ¿verdad? Voy a leer los mensajes. Sí, Gabriela, ya lo dijimos, la entrega es individual en Classroom y luego ya cuando cada quien corrija, yo devuelvo y cada quien corrija sus propuestas, ya las integran en un solo documento. No lleva numeración, son párrafos, Alexandra. Son párrafos son párrafos las acciones. Una norma en etiqueta es evitar ese doble signo, porque pareciera así como que una exigencia, ¿verdad? Se lo digo no porque lo veo acá, sino para que usted maneje esa información, ¿verdad? A la entrega individual se le tiene que llevar carátula, sí, por favor, para identificar de quién es, aunque la entrega dice, como dice en el Classroom, ahí está su nombre, no hay problema. Puede ir solo capítulo 4. Índice no, solo la propuesta número 4. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna duda. Disculpe, lo de la entrega de las estrategias, esto es por cada, o sea, es por cada estrategia que cada quien realizó, no por todas, ¿verdad? O sea, cada quien va a realizar sus estrategias dependiendo de las propuestas que realizó. ¿Es correcto? Y solo voy a entregar la suya, ¿verdad? Ya después se van a integrar, pero en este momento, como solo estamos viajando por el segundo examen parcial, es de manera individual. Ya, disculpe, no sé si ahorita sí se me escucha un poco. ¿Se le escucha? Vamos a ver, sigue hablando, a ver si se le escucha. Muy bien. Tengo dos preguntas. Dígame, sí le escucho. Gracias, muy amable. El primero es que le estaba dando por mensaje, pero creo que ni eso se permite llegar, no sé por qué. Fíjese que le estaba preguntando si el checklist es parte esencial de cada una de las propuestas, dependiendo la estrategia que estamos proponiendo. Pues esa es la primera. La segunda, digamos que usted me comentaba que va a mandar la corrección. Pero al momento de eso ya nos genera un punteo al momento de enviarlo o usted nos corrige y se lo volvemos a enviar para generar un punteo. No. Ya, como ya tuvieron una revisión y con las indicaciones dadas, entonces no, ahora solo es la entrega. Ahora ya solo es la entrega y la corrección va a ser para que lo integren en su trabajo corregido. O sea, todavía, ¿verdad? Porque como el trabajo tiene una puntuación, ahí es donde ustedes van a contribuir al trabajo del grupo a que puedan mejorar y que no tenga descuentos por malas normas. Es decir, lo del checklist. Lo del checklist depende de su propuesta. Hay propuestas que, por ejemplo, no es propuesta en este momento, ¿verdad? Pero una guía de reclutamiento y selección no tiene checklist, ¿verdad? Tiene otro tipo de propuestas. Tiene, por ejemplo, un modelo o una guía de entrevista, ¿verdad? Pero no aplica un checklist en ese caso, ¿verdad? A lo mejor un checklist de verificación de requisitos de
de selección, por ejemplo, que traiga currículum, que traiga DPI, que traiga certificación de carencia penal y policial. Depende de la propuesta, eso sí es bien independiente de la propuesta. Sí, o sea, podemos implementar otro tipo de instrumento, por ejemplo, depende de la propuesta que vamos a hacer, como una lista de cotejos, solo para llevar por cuestión de orden o algo así, depende de lo que estemos proponiendo, ¿no? Es correcto, es correcto. Gracias. ¿No? Voy a revisar aquí, entonces, ¿qué me estaban escribiendo? Sí, llegaron sus mensajes después, Néstor, disculpe. Perfecto, Jennifer, no es necesario adaptar nuestra propuesta a un emprendimiento, no necesariamente tiene que decir, por ejemplo, para la elaboración de pasteles y todo, pero si usted considera que eso le permite mayor claridad, puede tomarlo, digamos, proceso de elaboración, proceso de producción, ejemplo, elaboración de pasteles, ¿verdad? Entonces sí lo puede tomar, no es estricto dejar solo el formato, no es estricto ejemplos, pueden utilizar los dos. Sí, pueden hacer sus propuestas a un emprendimiento en particular. Sí, Cintia. Dígame. Buenos días, licenciada. Disculpe, fíjese que para preguntarle específicamente sobre mi propuesta, en el primer avance que le mandamos, en el mío, habían puesto charlas, pero usted dijo de que tendríamos que cambiar esa palabra por capacitación o formación. Entonces, ahora que volvimos a mandar que nos tocaba la revisión el jueves, yo mandé, o sea, solo cambié el nombre, ¿verdad? La charla y puse capacitación, después desarrollé, pero usted acaba de decir ahora de que como que capacitaciones no se pueden poner como propuestas, entonces me imagino que tendría que cambiarlo todo. Voy a revisar qué grupo es. Es el grupo de Sheila. Ok. Sheila. Voy a revisar porque en el caso de ustedes, si les hacía falta una revisión, voy a ver los 3 que tenía ahí pendientes de revisión. Y realmente una capacitación no es una propuesta completa, y si lo dije ese día, es un programa de capacitación. Porque si yo hago una capacitación, no, mañana se me olvida, pero si constantemente estamos en sintonía de esa formación, por ejemplo, en 2 meses, ahorita vemos el proceso de control de calidad, en 2 meses vemos los estándares y retomamos el proceso. En 2 meses vemos cómo medirlo, tal vez es mucho tiempo, ¿verdad? Pero todo el año estamos en control de calidad, ahí sí hay formación. Pero si yo recibí una capacitación de control de calidad hace 2 años, ya se me olvidó. O hace 2 meses, igual, ¿verdad? Ya no vuelven a tocar el tema, no es. O sea, la capacitación en aislado no forma. El programa de capacitación sí, porque es una serie de capacitaciones que van a dar la completa formación y las actitudes que necesitamos, las aptitudes que necesitamos en los colaboradores. Ah, vaya, está bien, licenciada. Gracias. Licenciada, disculpe. Sí, dígame. Por la duda respecto a la numeración, fíjese que en el grupo estamos discutiendo este tema. Como cuando nosotros vamos a mandar ahorita por individual, bueno, usted ya nos propuso ahí cómo enumerarlo, pero por ejemplo, ya en las acciones, usted comentaba que va por párrafos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos más subtítulos? ¿Podemos agregar más numeración y llegar hasta el punto donde ya va al A, B, C? ¿O no se puede llegar a ese punto y solo agregar como párrafos nada más, aunque hayan subtítulos? Solo son párrafos. No podemos hacer. Si yo necesito describir algunos criterios, lo que vamos a crear es una tabla presentando la información. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros solo enumeramos conforme el orden. Por ejemplo, digamos que a mí me tocó el área como de la propuesta del área de administración, yo lo pongo como 4.1 en la numeración que sigue, ¿verdad? Sin crear más numeraciones. Es correcto. Gracias. En las acciones, ¿verdad? En las acciones. Acciones, gracias. Entonces nos darán espacio para los grupos que nos tocaba revisión el jueves. No, ya me enviaron sus
Es que fíjese que el jueves yo tenía libre porque tenía unas revisiones de trabajo de graduación y el joven se desapareció y ya no siguió. Pero ahora empezaron los privados, entonces ya tengo asignación de privados los días jueves, entonces no me es posible revisarlos. Pero a mí me enviaron sus trabajos al correo y entonces eso es lo que voy a revisar y se los voy a devolver, Elizabeth. Licenciada, buen día. Fíjese de que nosotros mandamos nuestra tarea a su correo el día jueves, pero fue antes de que usted mandara lo que mandó acá a Classroom de cómo tenían que ir las propuestas. Entonces, al final, las propuestas fueron sí integramos todo, pero así, ¿cómo le podría decir? Así todo más corto, no desarrollamos tanto. Ajá, sí, no hay problema, pero esto es parte de lo que yo puedo revisar, no hay problema. Muchas gracias. Está desarrollado como capítulo, pero si vienen las acciones y los nombres de las propuestas, que es lo que me interesa ver si las mejorar. Bueno, mi recomendación para hacer esa parte de las acciones de cada propuesta es que tiene que ser en párrafo, ya les dije, ¿verdad? Y que consulten esta lista de conectores lógicos de párrafos. Estos conectores lógicos de los párrafos están en la red. Ustedes pueden ver aquí 73 ejemplos de conectores, 500 conectores para reacción, o sea, tienen para entretenerse, ¿verdad? Y no empezar todo con la misma palabra, ¿verdad? Seguidamente, por último, no tanto, no, por consiguiente, luego, en general se trata de revisar en conclusión, en resumen obviamente tiene que ser de último, por eso aquí están clasificados, para señalar relaciones causa-efecto, para indicar un resumen, una conclusión, tendría que ir hasta el final, ¿verdad? Para limitar o contrarrestar una idea, etcétera. Aquí están todos esas palabras que ustedes pueden utilizar para mejorar su redacción, ¿verdad? Ustedes pueden consultar cualquiera de estos. Aquí, como les digo, dice 500 conectores gramaticales para redactar una tesis. Me decía, pero mire, esta es una tesis y lo mío es un diagnóstico. Es un documento académico, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a valer de estos elementos para poder ir haciendo estas integraciones en los párrafos, ¿verdad? Y de nuevo, repito, si yo voy a hablar de plan de ventas, yo me tengo que documentar el plan de ventas. Que mire, a mí no me ha enseñado un plan de ventas, pero yo creo que eso es lo que debe ir, pues autoformación, ¿verdad? Autoformación toca, leo un libro, leo artículos, veo y conozco diferentes planes de ventas que pueden tener en la red. Ustedes tienen toda la información a su alcance y luego empiezo a desarrollar el propio, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar planes de ventas muy escuetos, planes de ventas súper elaborados y ustedes opten por un promedio, por un término medio. Y sí, para que unas propuestas no vayan demasiado extensas y otras demasiado cortas, manejemos un estándar de 6 páginas por propuesta, ¿verdad? Que no es el ideal establecer un límite porque estoy limitando, ¿verdad? Yo quisiera hacerlo más grande, me puede decir alguien, pero para que no desentone con las otras propuestas, podríamos estar entre las 5, 6 y 7 páginas, ¿verdad? Eso sería, el promedio sería 6, pero podría estar entre las 5, 6, 7 páginas, que yo creo que estaríamos por ahí, en algo adecuado. Dice Crista que no se escucha bien. No sé si todos terminaron de escucharme o solo Crista no me escuchó. Y se escucha. Ok. Entonces, a lo mejor un poquito de problema ahí de conexión, Crista, disculpe. Mis acciones tienen como modelo cada uno, no hay problema con eso, que después cada párrafo vaya a mi modelo. No, le da introducción a su modelo y lo presenta y no hay problema. No hay problema. Si pudiera sintetizar 2 en 1, mucho mejor, ¿verdad? Para que no vaya muy cargado de tablas o de esquemas, ¿verdad? O figuras.
pero está bien, no hay ningún problema. Ningún problema porque depende de la propuesta, ¿verdad? Por ejemplo, sí, un plan de ventas necesita muchos muchas guías ahí para poder establecer la información. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan para que la podamos ver? Y si no, pues este tiempo es para que ustedes sigan trabajando. Entiendo que tienen examen después, entonces para que se relajen y después sigan con sus actividades. No lo van a dejar muy al tiempo porque si no, todo lo que quisieran incluir ya no va a ser posible, ¿verdad? Recuérdense que son dos cuestiones, la técnica de la propuesta técnica. Cuando digo técnica es como debe ser, como nos indica la teoría que debe ser, pero obviamente aplicada con nuestro criterio. Y lo segundo son las normas, no se les olvide las normas, por favor. Entonces, si no tienen más dudas, los dejo para que puedan tener el tiempo necesario para su... Gracias, licenciada, ya todo está más claro, muy amable. Perfecto, qué bueno. Nos platicamos entonces, nos vemos siempre la otra semana.